tardes. En efecto, la agenda mediática internacional está marcada hoy por la cumbre de emergencia de la CELAC. Presidentes del mecanismo regional intercambian ahora mismo de manera virtual para abordar la crisis diplomática que ha generado el asalto a la embajada mexicana en Quito. Previo a este encuentro y como otra medida de presión, el presidente colombiano Gustavo Petro suspendió el gabinete binacional con Ecuador. Petro reiteró que la orden de allanamiento dada por su par Daniel Noboa para apresar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass fue un hecho muy grave para la región y alertó la necesidad de reconstruir el derecho internacional si se quiere la paz en el mundo. La próxima reunión, la número 12 del gabinete binacional entre Colombia y Ecuador, debía realizarse el día 25 de este mes en territorio colombiano. Este mecanismo, que se había establecido en el año 2012 bajo las administraciones de Juan Manuel Santos y Rafael Correa, tenía como misión la búsqueda de estrategias conjuntas para la cooperación fronteriza y el comercio bilateral. Y sobre el encuentro de la CELAC que transcurre, como les he dicho en este minuto, ha trascendido que Uruguay no participa, tal y como había anunciado previamente su canciller Omar Paganini, por desacuerdos con la convocatoria de la cita. En tanto, el presidente Nicolás Maduro exigió a Ecuador que le restituya el asilo político a Glass y anunció el cierre de la embajada de Venezuela en Quito. Andrés Manuel López Obrador, que fue el primero en intervenir en este foro, pidió a los miembros del grupo respaldar la demanda mexicana interpuesta en la Corte de La Haya. Así lo dijo. Nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre y soberano. Y sabemos y estamos conscientes de lo que México ha significado permanentemente, no solamente para nuestra América Latina, el Caribe, sino que para el mundo, cuando abre las puertas para el asilo, cuando se solicita. Ningún país de América Latina debe quebrar esas reglas del derecho de gentes y del buen vivir entre nosotros mismos. El señor Glass debería ser reintegrado en su derecho al asilo, en mi opinión personal. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. Espero el gobierno ecuatoriano pensar en América Latina, independientemente de la posición política e ideológica. Pensar que América Latina no se merece otros 100 años de soledad. Frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Noboa, anuncio, presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAC, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador.
El presidente Javier Milei confirmó hoy que Argentina le compró a Dinamarca 24 aviones de combate F-16. Las aeronaves tienen un costo de $650 millones, de los cuales el país sudamericano deberá pagar 100 millones este año, aunque para ello contará con financiamiento estadounidense. En tanto, a lo interno, Milei sigue diciendo que no hay plata. La adquisición fue oficializada mediante una videoconferencia en la que participaron Milei desde Buenos Aires y el ministro de Defensa Luis Petri desde Copenhague. El mandatario argentino tenía previsto asistir a la capital danesa a la compra de esos aviones, pero decidió suspender el viaje debido al contraataque de Irán a Israel que elevó las tensiones en Oriente Medio el pasado fin de semana. De acuerdo con el contrato, los F-16, que serán equipados militarmente por Estados Unidos, llegarán a Argentina entre 2025 y 2028. La medida ha generado gran polémica, ya que la oposición cuestionó que se eroguen estos recursos para reforzar a las Fuerzas Armadas sin que haya ningún conflicto bélico, en lugar de destinarlos a enfrentar la grave crisis económica en esa nación. Y justo en Dinamarca, uno de los edificios más conocidos, antigua Bolsa de Copenhague, que hoy albergaba la Cámara de Comercio e importante lugar de eventos, sufrió un incendio de grandes proporciones. Los daneses han reaccionado con tristeza al suceso porque consideran que se trata de su Notre Dame. Y en el caprichoso paralelismo, en el siniestro de hoy se desplomó también la icónica aguja que simbolizaba la edificación, en una escena que recuerda al incendio de la Catedral parisina, que además ocurrió un 15 de abril hace justamente 5 años. De acuerdo con las autoridades, no ha habido que lamentar víctimas y se investigan las causas de este fuego, al tiempo que se calcula que tarde aún en poder sofocarse por completo. El sitio albergaba una vasta colección de arte y estaba siendo renovado para celebrar 400 años. El director de la institución, Brian Mikkelsen, dijo que se pudieron evacuar algunas obras, pero que sin dudas es un desastre nacional. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, manifestó que un pedazo de la historia danesa y un patrimonio cultural irreemplazable se fue con las llamas. Y Georgia vive días de inestabilidad política por un controvertido proyecto de ley sobre agentes extranjeros. La discusión de esta propuesta provocó ayer que los legisladores se fueran a las manos en la sede del Parlamento. Luego el malestar se trasladó a las calles, donde cientos de personas protestaron hasta el amanecer de este martes contra el divisivo proyecto. La prensa local ha informado de al menos 14 detenidos durante las manifestaciones por choques con los antimotines. El borrador de la ley propuesta por el partido gobernante Sueño Georgiano exige que los medios de comunicación y las organizaciones sin ánimo de lucro registren su estatus de estar bajo influencia extranjera si más del 20% de su financiación procede de fuera del territorio nacional. Esta legislación se quiso aprobar en 2023 y también entonces generó confrontación entre las fuerzas políticas del país, por lo que terminó dada de baja y relanzada este año, reavivando así la polémica. Así va el mundo hasta esta hora. Continúe informándose al mediodía.